Bienvenidos a una nueva emisión de Crimen Organizado, el podcast de los hermanos García Bogliano. Vamos a una película, digamos, que está en boca de la cinefilia, ponele, pero yo creo que es interesante hacer una mención, digo, porque tampoco hay cosas que por ahí está bueno no dejar pasar. Y yo quiero hablar de los Fabelman, bueno, no hace casi ni decir, ¿no? De ese mítico director que no vamos a nombrar. Es la historia que se supuestamente explicita, es la primera. Si alguien llegó a los 50 minutos y no sabe quién es el director de Fabelmans, o sea, si llegó a los 50 minutos de este podcast y no sabe quién es el director, estamos en problemas. Estamos en problemas, sí. O sea, Quizás es alguien que nomás lo puso ahí, lo dejó corriendo mientras vamos a lavaba intentar los no decir el platos. nombre. No vamos a intentar Dale, no dale, decir el nombre. Aparte, dale. sobre ese director estamos planificando un podcast especial, pero ¿no? Entrándole por un ángulo diferente. Pero bueno, Los Fabelmans llega como la supuesta o anunciada como la película autobiográfica de este director mítico, ¿no? Sobre todo, digo, como mínimo para toda nuestra generación. Eh, lo cual a mí me parecía bastante absurdo porque, o sea, cuando arrancó, cuando arrancaron los primeros trailers, no estaba muy convencido porque digo, en cierto sentido, y lo hemos hablado aquí en el programa, recomiendo nuestro programa dedicado a Extro, que extrañamente en el programa dedicado a Extro hablamos mucho de este director y de los temas autobiográficos de su cine, de determinadas películas de él. Dije, esto ya lo han dado, o sea, esto ya lo ha transitado a través de otras películas. Y me pareció un poquito como, bueno, que llovía sobre mojado, ¿no? Pero finalmente me conquistó realmente el encare que toma, digamos, él realmente con lo que es su propia vida, con algunas cosas, digamos, que ya con la edad que tiene mucho más masticadas, que incluso tiene otra perspectiva, o sea, lo hemos dicho muchas veces, lo fascinante, digamos, de una banda, las bandas míticas no perduran solo por la música, sino por su historia, o por lo menos por cómo contaron su historia, por la mística de su historia. El otro día estaba escuchando, no sé, uno de estos youtubers de música que yo sigo, y claro, hablaba de The Doors, digo, una banda que a mí nunca me ha vuelto loco, pero es que la mística de The Doors es tan fuerte que es imposible que esa banda no sea legendaria, digamos, por el run que tuvieron, por las cosas que pasaron, por lo trágico y lo misterioso de determinadas cosas, ¿no? Una banda que empieza en su primer disco incluye ya la canción The End, que ¿no? Adelanta muchas cosas de lo que va a ser la propia vida de la banda. Entonces, así como me parece importante que esos directores que trascienden también, como las buenas bandas, es porque tienen una especie de mística sobre su propia historia, lo que conocemos de su historia y las anécdotas de su historia, ¿no? Pero lo interesante es que con esta nueva perspectiva que tiene, nos alumbra o nos ilumina nuevos aspectos de esa historia de la que supuestamente nosotros ya conocíamos. Y es, sí, una película excelentemente filmada, que vamos a decir, o sea, eso es como la obviedad, Sí, claro. excelentemente contada, el cine, pero me encantó además que es una película de época, pero no es exhibicionista de la época. Es decir, sabiendo con los elementos, con los hierros que trabaja él, podría ser una película con un despliegue y un show-off de época que evita totalmente, y no por una cuestión económica, estoy seguro, una cuestión de producción, sino por una cuestión estética. Se siente intimista no solamente porque es una historia íntima que cuenta, sino Sí. porque no quiere hacerte, ¿sabes? Descripción de época para apantallar como se haría. Este es un director del que tenemos que hablar porque he estado, ¿no?, matizando el pensamiento, sí, Robert Zemeckis. ¿Entiendes? Robert Zemeckis sí te lo haría dentro de su nostalgia. Y tampoco siento que sea una época nostálgica. O sea, es otro de los traps en los que podría haber caído. Y no es una película que muestre una nostalgia, una idealización del Estados Unidos ni nada por el estilo. Es esto, son estas personalidades, son estas pequeñas anécdotas, e incluso fascinante que se permita, aunque a lo mejor uno va deshuesando el guión y todo eso, y evidentemente, ¿no?, ver los resortes, no es una película que parece esclava de la estructura.
Ujú. Parece, o sea, sabemos que era muy fan de Truffaut, parece una película más, una estructura tipo Truffaut, que no es Sí, necesariamente planteamiento de un nuevo desenlace, sino es, no, ¿no?, como una sucesión de cosas que culminan. sí. eh, y eso también me pareció súper, súper valiente. Pero bueno, luego, si quieres, dime un poco tú lo que te pareció Fabelmans, pero yo quiero luego pasar al nivel de lo que es el discurso sobre el cine, más allá de lo que es la historia autobiográfica. Me interesa mucho lo que tiene que decir sobre el cine o sobre la realización. No, a ver, a mí hay un par de cosas. Una que me parece muy interesante, justo esto, iba a decir el nombre, no lo voy a decir. A ver No si voy lo a ser yo. logramos, a ver si lo logramos, a ver si lo logramos. Él es un director, digamos, que siempre ha tenido esta enorme facilidad, digamos, para emocionar, para sacarte las lágrimas, para sacudirte. Y me parece que es un tipo que después de muchos años haciendo eso y manejándolo a la perfección, a veces de forma, siento yo, un poco manipuladora, incluso, ¿no? Color púrpura, por ejemplo. Ujú. Me parece un ejemplo de eso. Eh, Me parece que llegó a un punto que yo lo marcaría, que es Múnich. A partir de Múnich, él empieza a hacer este tipo de películas de no te voy a dar todo lo que estás esperando. No Ujú. todas, Ujú. evidentemente, pero ha ido intercalando estas películas que tienen esta cosa donde se contiene ahí un poco y es como, bueno, Sí. vos terminá de completarlo. Y esta película me parece de los casos más claros, digamos. El final de Múnich era muy así, Ujú. llegué hasta acá, listo, andate a tu casa y vos, ¿no?, tenés que completarlo. Y el final de este es un poco lo mismo. A mí el final de esta, claramente, aparte de por las razones lógicas, me parece el momento más lynchiano Ujú. de la carrera de Spielberg, lo cual parece una locura, digamos, ¿no? O sea, un tipo práctico, pragmático, siempre como muy claro, que de pronto se dé la libertad de hacer una película que termina con un final que es lynchiano, puramente, con los tiempos, con cómo estira cosas ahí y el cierre que es tan críptico, digamos, de alguna forma, ¿no? Es como, bueno, me parece que se entiende claramente la idea de alguna forma, pero uno tiene que como hacer el esfuercito, ¿no? No está ahí, ¿no?, con una frase que te cierre todo y que no le ponga ahí como un nudito a esto. Me parece además que hay un punto ahí que probablemente es eso, me parece que no está esta cosa de añoranza de una época o algo por el estilo, porque a mí me da la sensación que esa es una época que probablemente no es muy feliz para él. Ujú. O Ujú. sea, es una Ujú. película, una época seguramente ¿no?, entre sus dramas familiares y esta cuestión también como de sentirse un poco como el nerd o ¿no?, el chico ahí al que miran de una determinada forma, me parece que seguramente no es como la época que él añora. Me parece de hecho que la película que tiene esta cosa un poco más de añoranza, no sé qué, es Ujú. West Side Story. No lo he Que visto. West, que West Side Story justamente para mí lo que tiene es, o sea, me parece que son películas que se complementan en este sentido, en un sentido que no es tan claro en la película, pero es como West Side Story este es el momento en el que yo desembarqué en Hollywood y esto era lo que se estaba haciendo en Hollywood y yo quiero, Ujú. ¿no? O sea, yo era Ujú. el jovencito que estaba llegando a Hollywood en ese momento, bueno, yo ahora quiero apropiarme de eso que estaba pasando en ese momento. Perdón, ¿puedo hacer un esto? Ujú. Se resignifica West Side Story con esta película. Porque Claro, con toda la trama de, bueno, comienzo a hacer películas y lo que hago es copias de las películas que a mí me fascinan, claro, es claro. fascinante que Sí, esta podría ser su última película, digamos, y está planteada en cierto sentido como, bueno, aquí os dejo, que es parte de lo que le hace muy emocionante, sí, es, bueno, antes de esta voy a hacer lo que no hice nunca, sí, una réplica, un sí, remake de pe a pa de un sí, puto clásico. claro, Pero claro, con todo el bagaje, todo el knowledge, toda la tecnología, toda la cosa. O sí, sea, en cierta manera estaba haciendo
antes de esto hace por primera vez una home movie o una réplica de Sí, uno de esos clásicos, claro. pero con su edad. Total, total. A mí eso, bueno, eso me parece un tema súper, súper Mm. bonito. El otro tema que yo diría, como fan de Brian De Palma, Ujú. para mí es la película más de palmiana de Spielberg, en muchos sentidos, en muchos Dijiste sentidos, el ¿eh? nombre. Lo dije, Dijiste perdí. el nombre. Se me jodió el juego. Vamos, Sigamos. vamos, cuando lleguemos a esa parte, ahora que lo edite, voy a poner un pip. Vale. Corta esto. Sí, sí. Venga. Es su película más de palmiana, en muchos sentidos. Me parece que la cuestión, digamos, de cierta comedia y ciertos personajes y ciertas cosas que es como un poco más goofy hasta cierto punto, a mí me remite más a De Palma. Y tiene dos cosas. O sea, tiene una cosa que para mí es clarísima. A ver, yo no he leído la biografía de este director Ujú. de ¿Has visto punta a algún punta. documental? Sí, pero a mí me da la sensación que este device, justamente, de él se da cuenta de lo que está pasando entre la mamá y el amigo de la familia a través Ujú. de la película de Filma, Gran a momento. mí, sí, a mí me parece que eso es un invento para la película, un invento Total, hermoso. total. Eso es un invento hermoso. Al que sí le pasó eso es a Brian De Palma. Esa es la anécdota que cuenta cuando él tiene que construir, como decís vos, construir su infancia y su vida. De Palma, la anécdota que cuenta es esa. Y la anécdota la cuenta en una película que hace en 1980, que se llama Home Movies, que se la produce Spielberg. Ah, no me acordaba que la producía. Spielberg, Volvimos a decir el nombre. no, Bueno, no importa. Vips. A partir de aquí, Vips. A son partir de bits, aquí, aquí vamos a meter Vips. bits múltiples. Él se la produce la película. No aparece el nombre, pero es el que le pone, él le dice, maestro, dale, poneme plata para esta película que voy a hacer con unos estudiantes. Entonces, evidentemente conoce la historia, porque además es una historia que recurrentemente cuenta De Palma, de cómo él grabó, se enteró que el papá estaba teniendo una aventura, una affair, lo grabó, porque él era un obsesivo, digamos, de las cosas electrónicas, lo graba al papá teniendo esta aventura y se lo muestra a la mamá y se arma un quilombo familiar, evidentemente, y se separan los padres a partir de esto. Entonces, esa historia Pero no era la y madre la que era la contada, infiel. no, era el papá. No, no, era el papá que era médico. Pero, cómo está contada la secuencia en la que aquí, en Fabelmans, el chico se da cuenta, es una escena que parece casi, casi calcada de Blowout. Y Sí, que sí. para culminar, además, tiene un movimiento que yo no lo he visto en otras películas no me viene a la cabeza que este director lo haya usado nunca, que es el dolly en arco alrededor del personaje. Entonces, para mí es Brian, todo bien. Claro, es como la inversa de lo otro que es así. O sea, desde el centro hacia el Sí, exterior. pero bueno, pero Brian, Pero sí, estos sí, sí, sí. alrededor del personaje igual los tiene en Carrie, los tiene en todas las películas, ¿no? Sí, O sí, sí, sea, es sí. como Pero bueno, incluso si vas a hacer un sí, homenaje, es un sí, homenaje a la sí, inversa. como a la inversa, exacto, del momento mítico Desde el momento que sabemos que Spielberg se tiró unos planos en el clímax de de Scarface y Scarface. lo amigos que Claro, son, sí, reales, claro, claro, es así. sí. Sí, 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 eso es totalmente hermoso. Y yo digo, para no extendernos muchísimo más, porque vamos a tener uno dedicado a este señor al que le hacemos VIP en el nombre, Ujú, eh, interesante, digo, está planteado de manera muy clara el tema de Paul Dano, el pensamiento racional, lo que es la técnica, lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento, y Michelle Williams, ¿no? Eh, ujú. es lo artístico, lo intuitivo, lo un poco fuera de control, el corazón. Eh, eso está clarísimo y es haber descubierto la tensión, digamos, de lo que es su cine y que para mí es lo que lo hace trascender, porque tenemos mucho, o sea, podemos decir, para mí Lucas lo perdió, estamos hablando, por ejemplo, yo creo que sí tenía emoción al principio y cada vez se fue apartando, apartando y cada vez el nivel de emoción iba desapareciendo más y era más pura técnica.
Ujú, Y yo creo que a CMX le pasó exactamente lo mismo. Es decir, por ujú, hablar de dos, ¿no? Como que total. estaban en el mismo ballpark, Sí. ¿no? Colegas de la misma, que Ujú, se les escapa el corazón y que él nunca dejó y aprendió incluso, como dices tú, a modular el feeling. Para mí eso es lo que él, una de las múltiples cosas, más allá del skill narrativo, que lo ha diferenciado siempre, que ujú, nunca ha dejado que la técnica, como le pasa a David Fincher, por ejemplo, ujú, que la ujú. técnica siempre va por delante del, ¿no? O la Sí, canchereada o la idea visual, sí, ¿no? Más o menos llamativa o más o menos, ¿no? Es lo que va por delante del feeling y todo eso. Él nunca dejó que eso fuera por delante. claro. Pero bueno, Interesante, los que lo logran son pocos y por eso son los maestros que son, ¿no? Digo, Scorsese se puede decir lo mismo, claro. de Palma se puede decir lo mismo, que es Ujú. alguien que normalmente se lo suele ver como puramente técnico y el feeling que tiene cuando, cuando se pone para eso De es Palma lo que pasa espectacular. es que cuando a través de la técnica te llega el feeling ya es como un feeling de que te Sí, ya llora es y te, un... y te, te Sí, chorrea lágrimas y sangre, ¿no? sí, claro, claro. ¡Ah! ¿Entiendes? Sí, sí. Pero sí, sí. En éxtasis. Sí. Y lo que voy a decir también, hay una escena que me resulta muy curiosa antes de ir a la del final, que para mí esa es la escena clave. Bueno, habla del tema de la técnica, pero con todo eso, sin explicar cuál es el feeling y qué es lo que te están intentando decir, sin hablarte a cámara, sin darte una lección, Ujú, lo que le construye la película es que eso es lo necesario, la experiencia, el feeling, el conocimiento para hacer películas. Es decir, no basta solamente con conocer la técnica, no basta solamente, sino que hace falta la imaginación, hace falta un montón de bagaje a través de la vida. Es decir, las películas en sí no son el centro. Yo pensé que iba a ser Cinema Paradiso esta película. ujú. Pensé que iba a ser, ay, ay, la pantalla, ay, lloro. No es así la película. Hay tres momentos Que, en que los de que hecho, que de hecho volví a ver Cinema Paraíso. Qué petardo de película yo que nunca es, ¿eh? vi Y es Cinema Paradiso. justamente por eso es un petardo de O sea, película. nosotros aquí que siempre estamos defendiendo el cine en este Sí. podcast, pero a mí esa cosa Ujú. llorona del cine me da por, ¿sabes? Me toca Mm, las narices. Nunca llega a eso porque el cine en sí, la repetición de títulos, las referencias en sí, no te hacen un buen cineasta. Lo que está hablando es que es todo lo demás, el conocimiento, la curiosidad, la imaginación, las experiencias de vida, es lo que hace que este director, que censuramos el nombre, sea quien es. No es solamente la cinefilia, no es solamente lo técnico, es la suma de todo eso. Si no, yo no existo, eso es lo que está diciendo. Y luego, para terminar y no eternizarnos realmente en esto, es, bueno, evidentemente la aparición de David Lynch al final, interpretando a John Ford, primero tapa la boca a todos los... A mí me da mucha rabia la gente que reduccionista, digamos, que dice, bueno, la forma de cine que hace, ¿no? Tal y como la plantea el director que nos ocupa hoy, ¿no? Del que estamos hablando, de los Fabelmans, es la correcta y este otro es un imbécil, ¿no? David Lynch viene a ser como la antítesis, es la antítesis. ¿Qué Digamos pasó? que hay un, digamos que hay un pequeño grupo también que dice lo contrario, ¿no? Está bien. Grupo Vale, más vale. No, pequeño, no, está bien, está. seguramente, No, pero, bueno, ¿no? total, total. Me parece que son más ruidosos y más cantidad los que dicen esto es el clasicismo, esto es el cine para el público, y luego está este señor que pone un montón de payasadas en las películas para hacerse el raro y listo. Ujú, Y ya ujú, es una declaración de principios. O sea, es parte ujú, de lo que dice la película. Estamos en el mismo bote. John Ford, Lynch, yo somos lo mismo, aunque ujú, encaramos de maneras diferentes, ujú, somos gente, digamos, que con ese bagaje, ese conocimiento, que son estudiosos, que saben de técnica, que saben de cine, que tienen su propia sensibilidad, que siempre su cine es personal, o prácticamente siempre su cine es personal, y que realmente marcan lo que es hacer una película, es decir, algo que no sea anodino, que no sea precisamente adocenado como lo que nos está sucediendo. Lo que decimos que todo se tiene que parecer a lo que ya se ha hecho, si no, no es correcto, ¿no? Entonces, ujú. ya esa misma presencia, la decisión de cerrar la película con ese momento lynchiano, es decir, chicos, este es mi compa. Podría haber Ujú. puesto otro director,
más ¿no? Safe ahí, Podría haber ¿no? puesto un actor. Podría haber puesto un actor, o incluso si quiere hacer un guiño, podría haber pensado en algo, digamos. Pero no, pone a su antítesis, cuando al fin y al cabo, digamos, es el mismo boat, es la misma cosa. Y también es una manera de encarar que es una extinción, que está en extinción. Es decir, ya sabemos, ¿no? De hecho, los dos directores de los que vamos a hablar hoy películas son directores recientemente fallecidos y es una manera que ya no va más. Pero es un poquito lo que viene a ser esa mítica escena, digamos, yo hacía años que no lloraba en el cine, ese final me destruyó. Ese No, final, no mientas, ¿eh? No mientas. No creo que dime, haga tantos años. dime, No sé. en No, el no sé, pero cine, no tanto, no en el tanto. cine, en el No cine. tanto. No, pero porque te vas a dar la idea de que sos un tipo duro ahí que no llora con No, al películas revés, y yo ya lo he todos te dicho aquí y no voy conocemos. a repetir las cosas con las que he llorado en el cine, lo he dicho acá, eh, pero no tengo recuerdo de haber llorado en el cine desde hace muchísimo tiempo y es una película con la que me mantuve el brave face, con bueno, sí entiendo, esta es tu historia, a mí esto es muy moving y todo esto, pero el final es como que trasciende eso. Sí. Lo que está diciendo, aparte de, bueno, los que lo saben, este es el joven cineasta que está hoy ya casi despidiéndose, ¿no? En el momento en el que inició su carrera, ¿no? Con ese plano final, es el horizonte que le espera, es, bueno, ¿qué pasa de aquí al futuro? Un poco lo que estamos diciendo de cuál es la idea de lo que tiene que ser un cineasta, ¿no? Que es la suma de cuántas cosas es un cineasta. No es un repetidor, no es solamente un repetidor, es un tipo que logra eh, repetir, echar la imaginación y todo esto, pero aparte, es decir, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en adelante, no? Y lo que estoy haciendo es, te estoy terminando con ese tip práctico, ahí duro y a la encía de John Ford, que te lo dice David Lynch y te lo muestro en el plano final, Sí. ¿no? No, y que además es impresionante, porque es como, suena totalmente que un tipo súper práctico como John Ford podría haber dicho eso, ¿no? Como, para mí, no, yo es que lo he leído, no, ¿eh? no, Yo lo he no, leído. seguro, Me seguro. parece que Pero, me parece pero que la suena, cita la he leído. pero es que la gracia es que suena como que es algo que David Lynch podría decir también. Claro. Como, ¿no? Como de abstraer, ¿no? Una Como una cosa de la abstracción. simplicidad, o sea, en el fondo están conectados por esa simplicidad, ¿no? Exacto, En la exacto. Sí, exposición. sí, O es sea, casi Lynch te como un dice haiku. Sí, sí. un haiku que es lo que hace, es decir, chicos, no son opuestos, son cosas que se tocan. Ujú, Es el mismo. ¿Ah? ujú, Cuando hablamos de todas las referencias ocultas que él nunca verbaliza en las películas de Lynch, de cine de género de los 60, películas de Blake Edwards y todo eso, uno diría, no tiene ujú. nada que ver con eso. No, está formadísimo por eso y está formadísimo por Billy Wilder y todo esto, a pesar de que no lo puedas ver, ¿no? O sea, si Claro, no lo puedes ver si estás ya con prejuicio yendo a verlo, ¿no? No lo claro, entiendes. claro, claro. Y es esto, es bueno, ahora la aposta está en los siguientes, es decir, apunten alto, no a lo mediocre, no a lo mediocre, no a lo docenado, no a lo que hacen todos. Ese plano Ujú, final es como levanta el horizonte o baja el horizonte, pero no seas mediocre. No seas ujú, mediocre. ¿Y qué está sucediendo? ¿Cuál? Mira, tú lo has hecho bien, tú lo has hecho estilo John Ford, yo lo he hecho estilo youtuber. Es la estética youtuber la que predomina hoy. Es, ¿qué estoy contando? ¿De qué va? Tírame la data y listo. Esto, el frontal, es una producción audiovisual frontal ante la que estamos actualmente, como predominantemente una narración o un tipo de cine frontal. Mediocre, ni arriba ni abajo, no es ujú, interesante. Eso es lo que ujú, está diciendo, es bueno, ahora tenéis que corregir el encuadre. ujú. A mí eso me pareció, y aparte, o sea, decir, y casi es como aquí me despido, ahí empecé y aquí estoy terminando y te estoy dejando algo que nunca haría Spielberg, que es Claro, hacerte evidente la la corrección forma. de cámara, que podría ser otra Claro. vez Truffaut, que Ujú, esto podría haber hecho Godard, ujú, ¿entiendes? sí. Entonces a mí ese final directamente me hizo, porque trascendió, no es solamente él siendo autoindulgente con su historia, que era lo que yo tenía, Ujú, sino que no es autoindulgente y además está traspasando la pantalla. ujú. Sí, sí.
Yo como comentario, que lo hemos dicho ya varias veces, pero me parece que resuena un poco y que tiene que ver con nuestro podcast completo dedicado a Once Upon a Time in Hollywood. A mí, la verdad, me impresiona también el hecho de, digo, yo sé que vos incluso sos un poco, a pesar de que hicimos ese podcast y todo, sos un poquito negacionista de la relevancia que tiene Once Upon a Time in Hollywood dentro de la carrera de Tarantino. Pero yo pienso dentro de lo que es el cine de los últimos años, de la cantidad de cosas que ha generado, me parece a mí también en otros directores de diálogo. Uno ve Babylon, uno ve Licorice Pizza, uno ve The Fabelmans. Es absolutamente innegable, la sombra de esa película, pero la sombra no lo digo como vamos a El copiarle ni diálogo que nada, abre, el el diálogo que abre. diálogo que abre. Sí. Digo, y si había alguna duda, me la sacaste vos, que yo no había caído en la cuenta. Está la niña de Once Upon a Time in Claro, Hollywood, es la que hermanita está, que acá. está, que está brillante. Bueno, aparte que el reparto estuvo Brillante, buenísimo, pero espectacular. esa niña rompe todo y viene de Once Upon a Time in Hollywood. O sea que el Sí, diálogo es claro. directo. El diálogo está Lynch, Directo, directo, La niña de directo. Once Upon a Time in Hollywood, o sea, Y directo, y ves Babylon que no tiene ningún problema en dialogar con un montón de películas. En Babylon, digo, Brad Pitt, eh, esta chica, que se me va el nombre, Sharon Tate, es- eh, perdón, se me fue el Margot nombre, Robbie, Margot Robbie. Margot Robbie. Pero tú otra vez Eh, estás confundiendo la vida real con sí, la sí, ficción. total, Sí, total. Margot Robbie, y tiene Babylon, digo, sé que todavía no la has visto, ¿no? Babylon. no, Pero tiene, y ya no la puedo ver en cine. qué lástima. Bueno, tiene una escena, de hecho, que es idéntica, es un diálogo directo que es, Margot Robbie es una actriz en ascenso que se para en la puerta del cine y dice, yo salgo en la película que están pasando, déjenme pasar, ¿no? Tiene una vuelta de tuerca sobre esa escena, pero es como, Ujú. básicamente, Margot, andá y Un, hace la misma escena que un hiciste. nod, Sí, sí. sí, directo. Pero por eso me parece muy interesante, como que se abre una cosa ahí que... Mi problema con Once Upon a Time in Hollywood, que ni siquiera es un problema. O sea, yo te digo que es Ujú, una gran película, luego me ujú, parece que es una película más hermética sin libro de texto. O sea, mm, no voy a caer otra vez en el tema de qué piensan mis hijos. Fui con mis hijos a ver los Fabelman y les encantó la película. claro, bueno, No sí, necesitaban conocer realmente ningún contexto contexto. para Ujú. disfrutarla y tengo la sensación que mm, con Once Upon a Time in Hollywood no. Y lo tomo como referencia como diciendo que, bueno, es importantísima, pero digo, también el momento en el que yo estoy, y mi cosa emocional, reevaluando las películas de Tarantino, al ser más cerebral en cierto punto, me Ujú. interesa menos que otras. Es eso, yo no la estoy negando. Estoy diciendo que para Ok. mí, en mi vida, en este momento, no me emociona tanto, aunque todo lo que has dicho es totalmente cierto. Es decir, inaugura un goodbye o una especie de diálogo de, bueno, nos estamos yendo, el cine se está terminando, hablamos entre los que aún hacíamos cine, reflexionamos, les va a interesar a ti, a mí y a los que realmente, ¿no? Ujú. Y luego el público ya dependerá de cada una de las películas. El rechazo que ha provocado Babilonia es espectacular. Es espectacular Impresionante. y por eso me quedo con las ganas de verla en cine, Inentendible. pero es precisamente por eso, porque es otra cosa. No la he visto otra vez, digo, es una película que Ujú. no la he visto ya por las cuatro cosas que me cuentas, las cuatro cosas que he leído, las cuatro cosas que me comenta de Caro. Sé que es precisamente porque no es como el estándar, que No, molesta claro, tanto. ¿Me claro. entiendes? Entonces, ese es el problema que está planteando claramente al estilo Spielberg, es decir, sin violencia, sin confrontar, pero exponiéndolo con mucha claridad en los Fabelman. Ujú, O sea, con esa amabilidad y con ese humanismo. ujú. Perdón, y una última cosita, y ya terminemos con esto. La escena que me parece muy rara, digo, porque me enganché con el final, muy rara, pero muy interesante como para releer, es la escena del bullying. Cuando estaba hablando con alguien y, bueno, sí, ya tiene que haber un momento de bullying, pobre, por el antisemitismo. Sí, es el antisemitismo, pero no le importa tanto el antisemitismo. No es que no le importe, pero no es el centro de la película para nada. Otro lo habría tratado de una manera mucho más brocha gorda, sobre todo en este momento, en el que Ujú, cuanto más brocha gorda, más celebradas son las cosas. ujú. Eh, Está hablando de su relación con el patriotismo. El tipo le dice, pero hijo puta, si me has hecho
tal, y me has hecho parecer como un puto héroe, me has hecho parecer que soy lo mejor, que soy perfecto. ¿Y por qué lo has hecho? No sé, me dejé llevar y también es la manera de que me aceptes. Salvar al soldado Ryan, toda la etapa más amable en la que estaba dando el discurso, y digo, y luego también que te hago la película americanista mejor de la historia, una de las mejores de la historia, o te hago las películas más heartfelt, ¿entiendes? Es casi un momento en el que él reflexiona sobre esa etapa, brillante de otra manera, pero más de cara a la galería. Hola, soy miembro de la comunidad y hago la lista de Schindler, y soy norteamericano y hago la película de la Segunda Guerra Mundial, ¿entiendes? Y lo hago genial porque soy un experto de esto y me dejo llevar, pero es precisamente luego empezó ese mucho más sutil en el que no te va a dar la cucharada, sino que es algo que tiene que más que ver con su inquietud personal, con sus temores personales. Claro. Eso es maravilloso. Para mí esa escena va de eso. Va de eso. ¿Por qué has hecho esto? Y quiero que me acepten, quiero realmente que me quieran. Ese es el momento en el que me vas a amar. Así que me Totalmente. pareció hermoso, ¿no? Es una película. Estuviste escuchando Crimen Organizado, el podcast de los hermanos García Bogliano.